donde las niñas, adolescentes y mujeres accedan a una vida libre de violencia, al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos y a redes de apoyo, porque sabemos que, si gritamos juntas, se escucha más fuerte. La prevención, atención y acompañamiento al VIH es una lucha constante en la organización, a través de jornadas, pruebas rápidas y la búsqueda de una sensibilización social. Es nuestra manera de exigir un mundo sin discriminación. Todo esto no se realiza solo. A lo largo de estos 15 años, más de 700 personas han puesto su granito de arena para construir lo que hasta hoy seguimos construyendo. Por un mundo donde quepan muchos y diversos mundos. CEINAC. Hola, buenos días a todas las personas que están presentes aquí desde Zoom y por supuesto quienes nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Bueno, vamos a dar inicio a esta quinta sesión de nuestro diplomado en línea y bueno, vamos a iniciar el día de hoy comentándoles que pues esta sesión sincrónica que tenemos preparada para hoy es parte del módulo 4 de políticas públicas de protección integral a la infancia y la adolescencia en México, como parte del Diplomado en Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en el Espacio Municipal, organizado por Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos ACCINAC. Y el tema que hoy nos convoca y que nos centra en este espacio es analizar y reflexionar sobre los desafíos, las rutas y las estrategias necesarias para fortalecer la protección integral de la infancia en México, con énfasis en el ámbito municipal, a fin de generar recomendaciones viables que orienten la materialización de políticas públicas locales y nacionales centradas en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, es momento de presentar a la persona que hoy nos acompaña para hablar sobre este tema. Y pues es un honor poder presentarles a George Lima, que actualmente se desempeña como coordinador de la sección de monitoreo 3 de la CIDH y es especialista principal de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de nacionalidad brasileña. Es licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fue consultor del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y en Brasil se desempeñó como asesor internacional y jefe de gabinete de la Secretaría Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, además de tener la dirección de la Autoridad Central Administrativa Federal, Unidad de Cooperación Jurídica Internacional en materia de protección de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Te damos la bienvenida acá de CEINAC. Y bueno, pues recordarles nuevamente que es quien nos compartirá la ponencia titulada Recomendaciones para la materialización de estrategias de protección de la infancia en el espacio municipal. Muchísimas gracias y adelante. Gracias, Katia, y bueno, muchas gracias a CEINAC por esta invitación para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda participar de este diplomado. Eh, Acá vengo en representación al comisionado José Luis Caballero, que es el presidente de la comisión, y también soy el relator sobre los derechos de la niñez, quien tengo la satisfacción de apoyar directamente en el trabajo de la comisión. Yo quiero hacer mi presentación de manera muy puntual. Estoy poniendo acá el cronómetro solo para no ultrapasar el tiempo que me tengo asignado. Eh, pero bueno, nuevamente agradecer la invitación y también la cordial presentación que me hiciste, Katia, de mi persona. Como mencionabas, yo vengo ya de una trayectoria trabajando en derechos de niños, niñas y adolescentes, y es lo que también a mí me apasiona, digamos, en lo personal, ¿no? Y por eso me siento tan feliz de poder contribuir con este diplomado el día de hoy. Lo que me han solicitado es efectivamente poder analizar formas de fortalecer la protección integral de la niñez y la adolescencia en el ámbito municipal, ¿no? Desde una perspectiva
más de terreno. Lo que en realidad a mí es también un poco un desafío personal, porque mi trabajo siempre fue más a nivel de políticas públicas nacionales, ¿no? Apoyando a los municipios en la implementación de políticas públicas locales, ¿no? Entonces, en que pese mi trabajo a nivel nacional y ahora en la CIDH apoyando la relatoría a nivel internacional, mirando tendencias y haciendo el seguimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de las Américas, voy a intentar hacer en esta presentación que tengo, en el tiempo que tengo, hablar un poco sobre la perspectiva de recomendaciones tácticas, ¿no? Para operar esas estrategias de protección a la niñez desde los municipios, ¿no? Desde la localidad, desde un enfoque de derechos humanos, de género, interculturalidad, ¿no? Y también que estas recomendaciones estén basadas en estándares interamericanos que son los estándares que la CIDH presenta y que también son conformados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Um, un punto que es importante es que la mayor parte del contenido que voy a presentar acá en este tiempo que tengo es un contenido que está presente en un informe temático que fue publicado por la Comisión en el 2017, que es un informe que se llama Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese informe fue publicado en el 2017 y tiene su principal contenido está justamente hablando sobre los sistemas de protección, ¿no? Los sistemas de protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. En este informe, ustedes también van a encontrar recomendaciones tanto para los estados nacionales, pero también algunos aspectos relacionados con la realidad local. Entonces, les invito a conocer este informe, a leer este informe. Es un documento bastante largo, pero es muy directo, un lenguaje bastante sencillo y que les va seguramente a facilitar a profundizar lo que voy a mencionar acá. Entonces, antes de empezar a hablar sobre estas recomendaciones o los aspectos específicos um, de protección de niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal, es importante recordar que la lógica que nos mueve es la lógica del cambio de paradigma, ¿no? El nuevo paradigma, el de considerar niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos plenos, ¿no? Y no solamente, no como objetos de protección. Entonces, eso es importante porque todos los sistemas, tanto a nivel nacional como a nivel local, deben considerar este aspecto. Y quiere decir que no solamente el niño o la niña o adolescente tiene el derecho a la protección, pero como bien veíamos en el video que ustedes presentaron, tiene también el derecho de participar de los espacios públicos y de la construcción de las políticas públicas, ¿no? Entonces eso es importante tener como base de nuestra discusión. Luego, entender cuáles son los deberes que tienen los estados, ¿no? Y no solamente los estados nacionales, pero también los entes federativos más locales. Y hay un deber que es negativo, que es el deber de respetar los derechos, y están los deberes positivos, ¿no? El de proteger, prevenir los derechos, perdón, los niños, niñas y adolescentes contra cualquier tipo de violación y garantizar estos derechos. Es decir, prevenir, promover y hacer con que la sociedad conozca estos derechos y de qué manera adoptar medidas previas para hacer con que estos derechos se conviertan en realidad. Muy bien. Entonces,
la idea de un sistema nacional, que es lo que mencionaba, está en nuestro informe. Los sistemas nacionales están compuestos por distintos componentes, ¿no? El componente de marco normativo, las políticas, los servicios, los mecanismos de coordinación, generación de datos, el monitoreo de todas estas iniciativas, la participación y el financiamiento. Ahora, todos estos componentes también se bajan a nivel municipal. Es decir, los municipios también deben mirar estos mismos componentes desde la perspectiva local. Eso es lo que nosotros llamamos del subsistema municipal. Muchas veces estos sistemas enfrentan algunos desafíos, como por ejemplo vacíos en temas como de diagnóstico local, ¿no? Ausencia de mecanismos interinstitucionales de coordinación de distintas áreas a nivel local, la falta de recursos humanos suficientes para poner en práctica estas políticas, estas medidas, estos servicios de atención, el bajo monitoreo de los resultados que estas políticas puedan efectivamente resultar y el seguimiento de todas estas iniciativas que se realizan en el ámbito municipal. Bueno, entonces acá me gustaría hablar un poco sobre los elementos que son esenciales para que los municipios puedan um, trabajar con medidas de protección integral que atiendan al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Puedo destacar en primer lugar la necesidad de tener un buen diagnóstico, ¿no? Que identifique cuáles son los desafíos desde la realidad local con datos desagregados, ¿no? Que permita entender distintas realidades, las realidades de las niñas, de las adolescentes mujeres, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes que estén en situación de calle, ¿no? O otras situaciones y contextos que son específicos, pero que para entender necesitamos realizar un diagnóstico. A partir de este diagnóstico, también es importante tener una planificación de cuáles son las acciones que van a atender esta realidad. Entonces, lo que estoy acá haciendo hincapié es que la política pública tiene que estar pensada desde la lógica de la evidencia, ¿no? Es conocer primero la realidad para luego planificar las acciones que tengo que implementar para atender esta realidad que yo identifiqué en mi diagnóstico. Y para esto son necesarios indicadores que sean claros um, y un sistema de monitoreo municipal que permita evaluar el impacto de estas políticas, ¿no? A nivel local. Entonces, si yo estoy implementando una acción de educación en derechos humanos, por ejemplo, yo tengo que tener indicadores para saber cuál es el nivel, por ejemplo, de crecimiento del conocimiento que la población tiene respecto de derechos humanos en el municipio. Para llegar ahí, ¿cómo colecto estos datos para identificar los indicadores? Todo esto es parte de la planificación y construcción de estos indicadores y el sistema de monitoreo. Por otro lado, también es necesario que estas políticas consideren los aspectos de prevención y protección frente a la violencia, el abuso y la explotación sexual, la explotación en general y la explotación sexual, y la negligencia, ¿no? Para esto, los municipios son llamados a desarrollar protocolos locales para identificar y responder a estos casos de violencia y abuso, asegurando una intervención rápida y focalizada. Pero acá abro un paréntesis, que es el municipio que va a tener el principal o el primer contacto
con niños, niñas, adolescentes que estén eventualmente con necesidad de atención en estos casos. Entonces, los municipios van a tener un desafío reforzado que es cómo establecer canales, ¿no? De contacto con esta población, no solamente de niños, niñas, adolescentes, pero también con la población adulta para atender a las necesidades de protección. Si estos canales son adecuados, accesibles, en lenguaje amigable, y que permita que la población local conozca estos canales para su real efectividad, ¿no? Um, eso, todo esto que yo estoy mencionando, puede depender, por ejemplo, del fortalecimiento de programas de prevención de una manera conectada y en redes, ¿no? Por ejemplo, conectando escuelas, las comunidades y los servicios de salud desde una perspectiva de género y intercultural. Pero también es necesario que estos canales tengan en consideración el deber de promover el acceso a la justicia y a los mecanismos de reparación, así como activar desde lo local los deberes de protección frente a estos casos de abandono, explotación o cualquier tipo de violencia. Un aspecto importante para la discusión a nivel municipal es el fortalecimiento de las familias, los cuidados y las alternativas al cuidado institucional. Es decir, en el ámbito de la comisión, uh, y en un informe que se publicó en el 2013 sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Estos informes yo luego voy a compartir los enlaces con la coordinación de CEINAC para que puedan compartir con los y las participantes del diplomado. Pero en el informe de 2013, la comisión habla primero del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, refuerza el derecho de que estos niños no pueden ser separados de su familia, sino por una medida idónea adoptada por una autoridad competente para atender su interés superior, ¿no? Por ejemplo, la separación familiar por una medida de protección. Esto por un lado. Por otro lado, lo que dice el informe es que los estados, y obviamente acá estamos hablando más de los servicios a nivel local, deben tomar medidas de fortalecimiento de la familia para apoyar estas familias y prevenir la separación familiar y promover la reunificación cuando esta reunificación es posible, ¿no? También desarrollar y apoyar iniciativas de cuidado alternativo, como familias de acogida, con garantía de formación, seguimiento y evaluación de estos programas programas de cuidado alternativo. Todo esto con la idea de evitar el internamiento de niños, niñas y adolescentes en instituciones de cuidados, principalmente aquellas medidas que son tomadas prolongadas en el tiempo, ¿no? Y evitar que este tipo de medidas sea la solución prioritaria, no sea efectivamente una solución alternativa de último recurso y no como una medida prioritaria. Lo digo y lo menciono porque a nivel municipal, muchas veces, y eso es un tema que ya me trajeron a consideración en distintas oportunidades, muchas veces lo que se dice es, pero en el municipio está la urgencia, ¿no? O sea, si yo identifico un niño que está en una situación de peligro, ¿no? En ese momento, ¿qué puedo hacer? En este momento, lo que tengo que hacer muchas veces es efectivamente adoptar una medida de protección que involucre la separación de este niño de su familia, ¿no? O del ambiente que está inserido. Entonces,
hay que considerar la realidad local, pero en la medida de lo posible, garantizar que estas medidas sean de último recurso, que las personas involucradas en la adopción de estas medidas estén capacitadas y preparadas para identificar estos aspectos e implementar estos aspectos a nivel local. Por otro lado, también quisiera destacar, como ya mencionaba al principio, la participación y el protagonismo de niñas y adolescentes. Es necesario acá garantizar la escucha cualificada de niñas, niños y adolescentes en todas las etapas de formulación de políticas públicas, planes, programas, desde mecanismos que sean adecuados y que obviamente consideren el grado de su autonomía progresiva, ¿no? Ahora, no solamente desde una perspectiva de construcción de las políticas públicas, pero también cuando tratamos de medidas de protección que se implementan para la protección del niño, la niña o adolescente en específico. Esta población, como ya mencionaba, tiene el derecho de participar en lo general, pero también el derecho de participar en lo específico, cuando se toman medidas de protección individualizadas, ¿no? Y este derecho a la participación involucra varios componentes. El de acceso a la información, que la información sea sencilla, accesible, ¿no? O sea, que no le creen barreras para el acceso a esta información, que luego pueda participar y que su participación sea efectiva, no simbólica, ¿no? No sea simplemente escuchar sin considerar esta opinión y llevar esta opinión efectivamente para la toma de decisiones. Um, entonces, acá lo que la comisión sugiere a los municipios es crear espacios que sean de participación real, como por ejemplo consejos, foros, la realización de audiencias públicas, que incluyan a adolescentes y respalden su rol como agentes de cambio. Ahora, eso exige, obvio, una función un poco adicional de los municipios, ¿no? Porque nosotros sabemos, cualquier persona que trabaja con los derechos de niñas, niñas y adolescentes sabe que en el ámbito de la participación, la forma de participación de una niña, de un niño adolescente, es distinta de un adulto. No se puede crear espacios que sean un espejo de la participación adulta. Tienen que ser espacios dinámicos, interesantes, que puedan considerar la participación de una manera lúdica, ¿no? A depender de las edades. Es decir, hay que utilizar metodología para que estos espacios de participación sean efectivos y, como yo les mencionaba, no simbólicos. También es necesario que los municipios aseguren estos ajustes que son razonables para la participación, ¿no? Como yo mencionaba la accesibilidad, no solamente en términos de contenido, pero también para niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad, considerar aspectos de la diversidad cultural, considerar aquellos niños y niñas migrantes, acompañados o no acompañados, los adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? O aquellos que puedan estar, por ejemplo, con referentes adultos privados de libertad. Bueno, ahora me propongo a mencionar algunos de los retos que los municipios se encuentran en la implementación de estas políticas, ¿no? Y me quedan 9 minutos de mi intervención. Uh, En el ámbito del diagnóstico que yo mencionaba al principio, es muy importante que desde una perspectiva de la gobernanza, los municipios puedan considerar cuáles son las barreras que enfrentan a nivel local, ¿no? Por ejemplo, en términos de limitaciones presupuestarias o de fragmentación institucional o problemas de coordinación, ausencia de recursos humanos especializados. ¿Cómo necesitaría, por ejemplo, capacitar a los equipos o contratar más personas?
la falta de datos, ¿no? Y la naturaleza de los sistemas de seguimiento. Es importante también considerar en la planificación de estas acciones a nivel local, cuáles son, por ejemplo, los riesgos que se encuentran de retrocesos, ¿no? En políticas sociales o en términos de la importancia de un financiamiento público sostenido, ¿no? Es decir, se implementa una política pública hoy, pero esta política pública tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Y esto involucra la planificación de la sostenibilidad de las políticas. Y todo esto, y ahí voy finalizando, puede estar en lo que nosotros llamamos en el ámbito de la CIDH, un programa municipal, un plan municipal de atención y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Un plan que incluya una fase diagnóstica, participativa y transversal, una formulación de la política municipal desde una perspectiva de derechos, con indicadores, metas claras y realizables, ¿no? O sea, que se pueda realizar y con el presupuesto asignado, ¿no? Otro punto importante que un plan municipal tiene que incorporar es, por obvio, la responsabilidad. Y algo que siempre decimos, y esto está en nuestro informe del 2017, es que es importante por lo menos indicar una institución que sea la que lidere directamente la implementación de determinada acción y no múltiples instituciones responsables. En Brasil tenemos un dicho que dice que si todas las personas son responsables, nadie es responsable. Entonces, es importante identificar claramente quién de la estructura del Estado, en este caso del municipio, puede liderar el proceso y se responsabiliza por la implementación de estos procesos. Se puede, por ejemplo, organizar una mesa local, ¿no? Que funcione como un espacio rector y articulador interseccional. Hay varios ejemplos de este tipo de mesa o consejos en la región. Brasil, por ejemplo, muchos de sus municipios cuentan con un consejo municipal de derechos de niños, niñas y adolescentes con composición paritaria, sociedad civil y gobierno, y también incluye la participación en muchos municipios, no en la mayoría en este momento, pero caminando para llegar hasta ahí, de lo que son las comisiones de participación adolescente, para incluir a adolescentes en la formulación, evaluación y monitoreo de las políticas públicas desde estas mesas intersectoriales locales. La importancia entonces del diseño de protocolo y servicios de protección a nivel local, considerar la prevención, la atención, el seguimiento y también las medidas de cuidados alternativos. Yo ya mencioné los mecanismos de participación y que sean en todas las etapas de construcción de las políticas públicas, de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación, monitoreo y evaluación y retroalimentación, ¿no? Que la participación sea efectivamente en todos estos procesos. En el ámbito del monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, recordar lo que yo mencionaba al principio de la importancia de los datos desagregados y las revisiones periódicas, ¿no? En algunos países de la región, nosotros hemos identificado que muchos de ellos crean planes que son de más a largo plazo, o perdón, políticas que son de más largo plazo, que establecen las directrices más generales, y planes de más mediano a corto plazo, que establecen las iniciativas más objetivas de cumplimiento de las medidas. Entonces, es importante considerar los datos tengan esta perspectiva también de corto, mediano y largo plazo. Por obvio, hacer el ajuste progresivo, es decir, si estamos hablando de un plan que tiene cumplimiento, no sé, de 4 años, entonces
se haga una evaluación intermedia, se haga ajustes, ¿no?, en el proceso de implementación y que luego, al final de los 4 años, se pueda planificar un siguiente ciclo con estas políticas, ¿no? Muy bien, entonces, por fin, efectivamente, me gustaría reforzar que los derechos de la niñez no son opcionales, ¿no? Es un deber de los estados su protección, su garantía, de la forma como yo mencionaba, de las tres perspectivas, como un derecho negativo, ¿no? De proteger sin intervenir de manera no idónea en los derechos, y dos aspectos positivos, ¿no?, de la prevención y la protección de los derechos cuando se ven efectivamente eh, afectados. Y también considerar la importancia de la sociedad civil, que tiene un rol muy importante de la transformación de la realidad a nivel local, ¿no? Si nosotros consideramos que mismo los municipios a veces no pueden llegar a localidades más lejanas de un municipio, pero seguramente hay organizaciones de la sociedad civil que pueden alcanzar o que están ubicadas en esta regionalidad y pueden servir como agentes de transformación y de colaboración con los municipios en este proceso de implementación de política. Y por fin, a recordar, porque desde la comisión tenemos esto con mucho cuidado y mucha atención, que es el derecho a la participación, que la voz de cada niña, cada niño pueda ser escuchada, para que sea protegido en el ámbito de su comunidad, de su familia, y que pueda recibir el apoyo antes de que efectivamente se tenga algún tipo de violación de derechos. Nuevamente quiero agradecer, creo que cumplí con el tiempo, todavía me quedan algunos segundos, pero nuevamente agradecer la invitación que hizo CEINAC a la participación de la comisión en este diplomado, y dejarnos totalmente a disposición para apoyar a ustedes en México en lo que sea necesario a partir del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y muchas gracias. Gracias a ti, George. Bueno, abrimos ahora un espacio de diálogo. Si alguna de las personas que está conectada a través de Facebook o también Facebook tiene alguna pregunta, una duda o quiere realizar algún comentario acerca de lo que acabas de compartirnos, pues es el momento. Recuerden que pueden abrir sus micrófonos, pueden colocar la pregunta en el chat, como ustedes gusten. Ok, bueno, si no hay ningún comentario, alguna pregunta, igual comentarles que de manera muy afortunada todas las personas que han colaborado, como es el caso del día de hoy con George, yo creo que si tienen alguna duda posterior o hay algo en que se les pueda apoyar en la construcción de sus programas o planes municipales, pues estaríamos haciéndote llegar como esta información a través del correo por el Con cual todo hemos gusto. tenido comunicación. Muchísimas gracias. Y si no, de todas maneras, agradecerte este espacio tan importante para nosotras y seguramente para las personas que están participando del diplomado. Y bueno, pues quiero compartirte una constancia que hemos elaborado desde acá de CEINAC para ti. Y Muy bien, muchas gracias, Katia. no por nada, igual comentarte que vamos a hacerte llegar esta constancia, igual por correo. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Felicitaciones a cada uno y cada una de ustedes que están haciendo parte del diplomado. Y por favor, cuenten con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lo que ustedes necesiten. Un gran abrazo.
Gra- ¿Quieres, quieres compartir algo? ¿O no? No, no puedo compartirla. Bueno, pues esta constancia es para ti por la participación en el Diplomado Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en el espacio municipal, con la ponencia Recomendaciones para la materialización de estrategias en protección de la infancia en el ámbito municipal, Pachuca de Soto, Hidalgo, 17 de septiembre del 2025, perdón. Y firma Alan Javín Álvarez Ríos de la Dirección Ejecutiva de CEINAC. Y como te comentaba hace un momento, vamos a hacerte llegar esta constancia también. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, George. Bueno, comentarles a las personas que están aquí que en un momentito más, en punto de las 2 de la tarde, vamos a iniciar con la siguiente ponencia. Vamos a dejar de transmitir en vivo a través de Facebook y volvemos a iniciar la transmisión en punto de las 2. ¿Está bien? Bueno, vamos a aprovechar este espacio que queda entre esta primera ponencia y la que continúa para abrir el espacio si hay alguna pregunta y saber cómo les está yendo en la construcción de su plan o programa de protección. Si alguien tiene alguna duda e incluso por medio de WhatsApp les hemos estado enviando sus avances y también colocándoles que si de pronto alguien eligió la opción de hacerlo de manera gratuita, sin asesoría y constancia, pueden solicitarlo también ahora y pues con mucho gusto estaremos apoyándoles. Si alguien de momento igual no puede cubrir el costo de la constancia o asesoría, de igual manera nos puede escribir y quizá podamos darle por lo menos una asesoría sobre cómo va la construcción de su plan o programa. La idea es que todas puedan ir avanzando y que puedan completar este proyecto que han iniciado para sus espacios municipales. Y por supuesto, también desde acá es importante que todas las personas inscritas puedan ir avanzando en el diplomado y por supuesto tener como resultado la elaboración de su plan o programa. Entonces, igual quisiera que aprovecháramos este espacio. Si alguien tiene una duda, la pueda compartir. Seguramente podría ser también alguna que tenga alguna otra persona. Entonces, pues igual aquí estamos. Adelante, si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Cuáles serían los horarios para pedir apoyo en el asesoramiento? Sí, pues podemos agendarlo. Si nos escribes a través de WhatsApp, nos puedes decir, yo tengo una duda, me gustaría que me apoyaran como en esto que quizá no he podido avanzar porque no he entendido, no he comprendido como muy bien de qué va. Podemos ponernos de acuerdo y poder realizar esta asesoría. ¿Está bien? Gracias. Sí, por nada, solo escríbanos, mantengan comunicación con nosotras y ya nosotras, de acuerdo pues a sus actividades y por supuesto también a las nuestras, estaremos pudiendo agendar un espacio para poder apoyarles en la construcción de sus planes o programas.
Igual no sé si por aquí está alguien que haya solicitado recibir su constancia y asesoría. Por ahí las personas asesoras se han puesto en contacto con ustedes a través de WhatsApp e incluso en el mismo documento les han dejado ahí su teléfono. Me parece que por ahí también ya alguna recomendación. Entonces, ustedes pueden mantener esta asesoría constante con las personas asesoras a través de WhatsApp o a través del mismo documento en las notas. Pueden ir colocando sus dudas y seguramente las personas asesoras se pondrán en contacto con ustedes. Igual ya estamos finalizando el módulo 4, ya viene como módulo último del diplomado el módulo 5. Y ya estamos como en la recta final del poder concluir este espacio y campo formativo, entonces sí sería importante que quienes aún no pueden alcanzar como el ritmo puedan poner todo su esfuerzo y organización en hacerlo para que puedan culminar pues a tiempo la mayor parte de las personas inscritas. Se tiene pensado que este se pueda finalizar antes del 10 de octubre, para que el 10 de octubre de manera simbólica podamos hacer una última reunión, como ahora lo estamos haciendo a través de Facebook, y poder entregarles quizá también sus constancias a través de este espacio y dar, pues sí, cierre o culminación, clausura de este diplomado. De igual manera, si alguien requiere un poco más de tiempo, no se preocupen, solo como tener esa comunicación constante y decir, yo considero que a lo mejor me voy a tardar 1 o 2 semanas más para poder culminarlo. Está bien, no pasa nada. Nosotras entendemos que todas tienen actividades, tienen pues sus compromisos en sus espacios laborales seguramente, pero solo como mantener esta comunicación es lo que esperamos por parte de ustedes. Tania, buena tarde. Muchísimas gracias por ya estar aquí en el espacio. Le damos la bienvenida. Igual te agradecemos previo a que inicie la participación. En punto de las 2 de la tarde iniciamos con la transmisión en vivo a través de Facebook. Presentamos un breve video institucional y comenzamos con la participación. Si requieres que te apoyemos con algo o que te hagamos cojos para que puedas compartir algo, si lo vas a hacer, solamente coméntanoslo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. No, sé que es a las 2. Quería ver si cachaba algo último de lo de George Lima, pero apenas estoy saliendo de lo anterior. Aquí estoy. Me voy a intentar conectar desde el dispositivo computadora, que creo que puede ir mejor. Saludos, colega Seinaka. Saludines, Tania. Pero aquí, creo que
Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a esta segunda presentación del día de hoy con el siguiente tema. Bueno, vamos a recibir con mucho gusto a Tania Ramírez, quien desarrollará la ponencia Rutas y Estrategias Nacionales y Locales que hacen falta para la protección integral de la infancia en México. Quiero presentarles a Tania. Tania Ramírez Hernández es una destacada defensora de los derechos humanos, especialmente de la infancia, con una profunda historia personal de compromiso social que acompaña su trayectoria profesional. Con una formación académica y profesional, es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, desde el 2021. Y su formación académica incluye la licenciatura en Letras Hispánicas por la UNAM, maestrías en proyectos editoriales y en materialismo histórico y teoría crítica, ambas en España, doctorado en lingüística y teoría de la literatura por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ocupado cargos tanto en organizaciones civiles como en instancias públicas. Fue directora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Trabajó en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otros. Impulsa una visión de infancia que reconoce su agencia, reconoce que niñas y niños no solo son víctimas, sino también actoras con voz, con emociones, con capacidad de participación en procesos de defensa, de memoria y de transformación social. Como directora de Redim, ha reafirmado la importancia de políticas públicas con enfoque de infancia, materiales educativos, espacios de diálogo, visibilización de violaciones de derechos y propuestas concretas para prevenir abusos, desapariciones y discriminaciones. Y bien, pues como ya les hemos comentado, recibimos a Tania, que nos presenta la ponencia, Rutas y Estrategias Nacionales y Locales que hacen falta para la protección integral de la infancia en México. Bienvenida, Tania, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por la invitación, Aseina. Gracias por la presentación muy linda de la reseña curricular. Me da mucho gusto estar acá y me da gusto que desde CEINAC se sigan impulsando y coordinando estas acciones de, pues miren, que le decimos capacitación porque es importante que así suceda, pero que también son de reflexión, ¿no? Sobre el alcance de nuestros trabajos, el alcance de eso que queremos hacer, eso que sabemos que debemos hacer como pues personas servidoras públicas, que veo aquí que hay algunas personas que están como parte de alguna institución, como parte de los sistemas de protección también, obviamente. Entonces, ¿cómo aprovechar estos espacios para hacer espacios de reflexión sobre el trabajo propio? Y bueno, así un poco voy a orientar esta charla, esta ponencia del día de hoy. A ver, voy a empezar por las oportunidades, por las bondades de este momento, porque a veces también nos clavamos mucho en los obstáculos, los desafíos, y no se apuren, ahorita voy a entrar a ello y después también ustedes podrán compartir palabra y experiencias, y ya sabemos que ahí siempre hay mucho que contar, pero creo que también es importante tomar la fuerza, no solo simbólicamente, sino la fuerza como recursos reales del momentum en el que estamos, ¿no? Es decir, la política de niñez hasta hace algunos años no tenía sistemas de protección, ¿no? Pues era una política dictada, ya lo saben, desde el parecer de la esposa de los gobernadores o los presidentes, era una política dictada desde un enfoque muy asistencialista, eran políticas que, déjenme decirlo así, quizá tampoco eran políticas integrales, ¿no? O sea, había una acción orientada a la educación en la Secretaría de Educación Pública, que tiene como un propósito y un mandato muy claro, o en la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Porque niñas, niños, adolescentes, pues eran vistos eso, como seres a los que hay que cuidar, vacunar, educar, ¿no? Alimentar y poco más. Ni alimentar, darles de comer, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de aprovechar el momento en el que estamos viviendo en el sentido de que
se ha instalado con todas sus dificultades un sistema de sistemas, incluso por lo que quiere decir el CIPINA, los ProEspina, los ProMupina. em, y creo que esto es importante decirlo porque si bien implica, pues sí, muchos desafíos y no siempre se tienen los recursos, los conocimientos ni las voluntades, pues sí es un escenario distinto al que veíamos, ¿no? Cuando en la administración pasada el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes sufrió un recargón, para decirlo leve, y se estaba hablando de que pues el CIPIN era una institución que duplicaba, que era una instancia que era pues prescindible, digamos. Lo que nosotros ubicábamos, e incluso en un nivel performático, así lo dibujamos, era como una regresión en el tiempo de 30 años, ¿no? Entonces, tomar la fuerza de este momento tiene que ver también con reconocer el esfuerzo que muchas personas en cargos públicos, en organismos internacionales, en organizaciones de la sociedad civil, le han dedicado a llegar al momento en el que estamos, ¿no? Vidas, pasiones, tiempos, horas, así como los trabajos que ustedes, que nosotros realizamos, en donde por una convicción se construyó este sistema y creo que a veces no por respetar una institución como si fuera un edificio intocable, sino intentar honrar con nuestro trabajo el legado de esas personas que dieron su tiempo, sus vidas a poder construir este momento en el que estamos, ¿no? Creo que esa es en general una reflexión que cuando trabajamos en derechos humanos tenemos que hacer porque si no, todo siempre se ve muy cuesta arriba, porque siempre estamos tan enfocadas en lo que está mal y en lo que falta, que nos olvidamos de tomar fuerza de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que hay que saber enfrentar los desafíos y los problemas y saber abrazar también la fuerza de todas las personas que han ido construyendo el momento y el legado en el que estamos. Em, Esta regresión en el tiempo de 30 años que les contaba, tiene que ver con un México preconvencional, o sea, previo a la Convención de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, en donde, pues si se fijan, miren, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está cumpliendo, el año pasado cumplía 75 años, ¿no? Pues es una convención relativamente sólida, que le habla a toda la población, que tiene un espíritu pues, de gobernabilidad, de paz, etcétera, y probablemente sea uno de los instrumentos internacionales más reconocidos, más citados, ya en la escuela, sí, en muchas escuelas incluso desde nivel primario, desde la básica o antes, estos ya son contenidos que se están allegando. Pero los derechos de niñez y adolescencia no. Ahí donde la Declaración Universal tiene 75 años, México ratificó la convención hace apenas, la Convención de los Derechos del Niño hace apenas 30 años, ¿no? 45 años tiene la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, fíjense, entre la Declaración Universal y la Convención de los Derechos del Niño, SIC, ¿no? De la niñez, de las niñas, niños, niñas, eh, pues pasaron 30 años, ¿no? Y hay quienes calculan que los cambios culturales más o menos esto toman, ¿no? Entonces, un primer momento como virtuoso en esa historia tuvo que ver con haber pasado esos 30 años para que se generara un tratado, pero no solo un tratado, sino también un órgano de tratados, que es como se les llama a estos comités que le dan seguimiento a las declaraciones. Es que por eso quería escuchar lo que dijo George Lima, pero no pude, me disculpo, pero creo que esta dimensión de lo internacional es importante también para dimensionar de lo que les voy a hablar más adelante, ¿no? Ese momento en el cual la Declaración de los Derechos del Niño, que es como se llamaba, pues era una declaración de principios, de el deber ser. No lo quiero menospreciar, o sea, fue un producto importante, producto incluso de reflexiones muy dolorosas para la humanidad, como ver los efectos de la guerra, ¿no? Y de los momentos de posguerras en el siglo pasado. Y a partir de ese momento es que se construye esta primera declaración. Pero eso tenía un carácter más inspiracional, más de reunir voluntades, quizá más en un sentido de aspiración política
que de operación en política pública, ¿no? Y es cuando nace la Convención de los Derechos de la Niñez, que se empieza a materializar un poco más el cómo hacemos para que ese escenario ideal se materialice y se convierta en una realidad. Y algo que ayudó a que esto sucediera fue que no se quedó en una declaración como era la Declaración Universal en su primer momento, sino como una convención. Y esta naturaleza hace que desde los sistemas de derechos humanos, mismo el sistema interamericano, por lo que acaban de escuchar, pero también el sistema de Naciones Unidas, pues coloquen órganos, es decir, comités, relatorías, grupos de trabajo en donde hay personas que le van a estar dando seguimiento a esto, ¿no? Y perdón si estoy repitiendo algo que ya abordaron en otra de las clases, pero también hace sentido recordarlo e hilarlo con lo que ahora voy a entrar. Pero estas recomendaciones que pueden hacer los órganos de tratados, o sea, la naturaleza de un comité de los derechos del niño, son importantes porque al final sus recomendaciones, y a veces tenemos esta sensación o esta idea equivocada de que las recomendaciones pues son voluntarias, no tienen dientes, porque estamos tan acostumbrados a que el mandato de la ejecución sea casi una sentencia judicial, que no terminamos de entender que es exactamente igual de obligatoria una recomendación de un comité que una sentencia judicial, ¿no? Solo que una fue por las malas y esta es por las buenas, digámoslo así, ¿no? Pero es exactamente igual de vinculante. Y creo que entender esto es importante también para entender el funcionamiento o las fallas hasta ahora en los sistemas de protección, en su funcionamiento, porque sigue pasándonos como país, pues esta dolorosa máxima de ventanilla mata tratado internacional, no sé si les suena, pero ese gran espíritu, ese gran horizonte que plantea la Convención de los Derechos de la Niñez, se puede desdibujar al final cuando en su operación y en la atención uno a uno que desde la ventanilla la persona servidora pública puede estar dotando, se olvida de ello y lo desconoce. Entonces, aunque parezca que no tiene que ver con nuestros trabajos, que eso es de otras oficinas, es más, a veces se siente, no quiero asumir que es su caso, pero nos pasa mucho como país, se siente que las recomendaciones de estos organismos internacionales son opiniones extranjeras, ¿no? Y pues muy dolorosamente hemos visto en tiempos recientes ejemplos de esto, ¿no? Cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, por ejemplo, hizo algunas recomendaciones a México, pues hubo personas en el servicio público de cargos muy relevantes, ombudspersons, que salieron a decir no vamos a permitir injerencismos. Pues no hay injerencismo en la recomendación de un órgano de tratados. Uno, porque lo internacional no es lo extranjero, es decir, el hecho de que los sistemas sesionen o en Ginebra o en Washington no quiere decir que sean los gobiernos de esos países. Hay una noción que quizá todavía nos falta explicar, que es, en este caso, para efectos de la Convención y del trabajo del Comité de los Derechos del Niño, pues las Naciones Unidas son eso, no solo el nombre y el color azul, sino son Naciones Unidas, nuestro país incluido. México es parte de las Naciones Unidas, ¿no? Por eso se dice un estado parte a veces, ¿no? Cuando se relata esto. Y el hecho de que México sea parte quiere decir un montón de cosas. Por ejemplo, que hay una oficina de representación permanente de México en Ginebra, dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí un buen pedazo de nuestros impuestos se va en sostener esa actividad para que México forme parte de ese concierto internacional, digámoslo así, ¿no? Y entonces hay que entender que esa dimensión es exactamente igual de vinculante que la de tener a un secretario de educación, o sea, son parte del Estado en una tarea de relaciones exteriores que nos hace ser parte de las Naciones Unidas. Además, México, al ratificar hace 45 años, ve la luz la convención, México la ratifica un año después, 89, 90 salió, 35 años, perdónenme. Al ratificar esa convención, nuestro país se comprometió a darle cumplimiento.
Y ya sé que esto suena a ajá y qué, pero seguro les ha tocado, o a mí me ha tocado y a mis colegas en CEINAC seguramente también, llegar a reuniones de atención de alguna problemática o de análisis de una iniciativa de ley, etcétera, y que se sienta que ese mandato, ese consejo, esa recomendación que puede venir de un órgano de tratados, pues no me toca porque yo trabajo en el municipio de Tizayuca, ¿no? Entonces, ¿a mí qué Ginebra? Pues no, hay que ir entendiendo que esa dimensión de organización tiene que ver con lo que nos es común y quizá yo quiero pensar que después de la reforma constitucional del 2011 ya entendemos un poco más que el mandato de la Constitución y el mandato de los tratados internacionales es igual de obligatorio, es decir, no tenemos que, como personas servidoras públicas, desoír o minusvalorar o desatender eso como si fuera algo que le toca a secretarías que no son la mía, ¿no? También nos toca. Y creo que el instrumento de política pública que mejor ayudó a que esto fuera claro para todas las personas en el servicio público fue precisamente el sistema de protección. Que ojo, no es una invención de una institución, como se decía en la administración pasada, ¿no? Que fue un invento neoliberal para gastar dinero, etcétera. No, el CIPINA en realidad es el logro de muchas organizaciones de la sociedad civil que estaban propugnando por que se instalara la capacidad en el Estado mexicano de cumplir con lo que ya se había comprometido nuestro país al ratificar la Convención de los Derechos del Niño. ¿Para qué? Para que estas ratificaciones no sean actos protocolarios, y voy a decir algo más, incluso de simulación, cuando firmas algo por firmarlo, pero después no te haces cargo de que eso tiene que modificar tu forma de trabajo, tus planes de trabajo, tu forma de organizar los presupuestos, ¿no? Entonces, para que eso no sea así y no parezca que México va firmando como si fuera una chequera en blanco, firma y no hay fondos, se inventan los IPINAS, ¿no? Y ojo, los IPINAS yo creo que también tienen pues su tiempo de vida a prueba. El periodo pasado no fue fácil para el CIPINA como sistema y a nivel nacional. Recordarán que pues 5 años y medio del sexenio pasado, el CIPINA a nivel nacional estuvo sin una persona titular, ¿no? Que esa es una señal política muy dura, muy poderosa, en su poder destructivo, de desaprobación o de falta de entendimiento. En realidad yo creo que durante la administración pasada no se terminaba de entender para qué sirven los CIPINAS, de dónde surgen, cómo se relacionan con este cumplir un mandato que ya se asumió, ¿no? Que además no es como haber comprometido las escrituras de mi casa, o sea, es cumplir con lo que nos dice la Constitución, cumplir con el deber y el mandato del servicio público, cumplir con el deber de cuidar de las personas, de sus vidas, de su dignidad. Tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, pues sí, sabemos que a veces se hace mucho. Les decía que quizá les haya tocado estar en alguna de estas reuniones en donde parece que no hay ningún tipo de relación con este orden de mandatos. Y a mí me tocó ver, y lo digo con un poco de tristeza, una sesión del CIPINA en una de sus comisiones que se llama la CONRECO, que es la Comisión de Seguimiento a Recomendaciones. Y ojo, cada CIPINA en los estados, probablemente ya lo saben, pero cada CIPINA instala las comisiones o los grupos de trabajo dependiendo de su naturaleza, de sus intereses, de cómo viene el programa estatal de desarrollo, etcétera. Pero una comisión que tienen todos los CIPINAS en los 32 estados de nuestro país es la COMRECO, es decir, la de seguimiento a recomendaciones. ¿Por qué? Porque así el CIPINA honra su deber sistémico de velar porque se cumpla lo que dice la convención y las recomendaciones del comité, que van junto con pegado. Es decir, a los CIPINAS les toca no nada más escuchar de la convención o seguir o citar la Convención de los Derechos de la Niñez, sino también aceptar sus recomendaciones porque son expresiones un poco más avanzadas y digeridas de lo mismo. Es decir, en la convención puede estar planteado un horizonte de cómo deben respetarse, promoverse,
protegerse los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, pero eso puede quedarse en un nivel casi aspiracional si no se materializa en una política un poco más aterrizada, como pueden ser las recomendaciones. ¿Cómo funcionan las recomendaciones? Déjenme hacer un paréntesis, porque justo el año pasado nuestro país participó de ese proceso y en Redim tuvimos, y las organizaciones que forman parte de Redim, tuvimos un papel en ese proceso. El Comité de los Derechos del Niño llama a recibir información para evaluar cuál es el estado de salud que en un país o en un estado parte guardan los derechos de la niñez de acuerdo a lo que está establecido en la convención. Y entonces dice, pásenme información para poder valorar cómo está cada país. O sea, imagínense un comité de 13 personas que tiene que ir dándole seguimiento a lo que sucede en cada país. Solos no se darían abasto. Entonces le piden al Estado información. El Estado emite un informe. Nuestro país emitió un informe en este sentido hace 2 años, ¿no? Y le dice a las organizaciones de la sociedad civil también, a ver, dame tu versión de las cosas. Y hay un tercer elemento súper bonito, súper potente, que es que también llama a niñas, niños, adolescentes, a que ya sea a través de dibujos o de cartas o de textos o en una reunión que este comité hace específica y exclusivamente con niñas y niños, les escucha, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que el comité, personas expertas en derechos de la niñez, que representen distintas regiones, distintas formas de pensamiento, distintas relaciones con los gobiernos también, se reúnen como expertos, analizan esa información y a partir de evaluarla hacen recomendaciones al país. Y esas recomendaciones a veces ya hasta traen remitente, o sea, no son recomendaciones en el sentido de ojalá se pueda hacer lo que hace la convención, sino a veces hay unas tan puntuales como, recuerdo una, que para el caso de abuso y violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes se instale una comisión independiente que estudie los casos que se hayan dado por parte de personal religioso y su implicación incluso con el Vaticano, casi, casi, ¿no? Pueden ser así de específicas, o sea, pueden tener el nombre de Marcial y el apellido de Maciel incluidas. Entonces, vale la pena escuchar las recomendaciones también por eso, porque ya vienen endosadas, ya vienen analizando cómo es el contexto nacional, cómo estamos organizados, cómo funciona nuestro presupuesto. Por eso también hay que tomarse a bien las recomendaciones. Nuestro país no es muy bueno en escuchar estas recomendaciones porque se leen como crítica, como injerencismo, etcétera, pero en realidad, si lo entendemos bien, esas recomendaciones trazan una hoja de ruta que ayuda a que estos desafíos que vemos para la implementación de las políticas adecuadas según lo que dice la convención, pues se lleven a cabo, ¿no? Bueno, primer tema de la dimensión internacional como para poder entender esto. A partir de ahí, de este contexto internacional, pensar en el contexto nacional, pues claro, nos coloca en un escenario de un CIPINA a nivel país, a nivel federación, pero también de los pro-espina, digamos, de las secretarías ejecutivas en los sistemas estatales y también en los municipales, ¿no? Es ahí donde, como si fuera el agua del sistema Cutzamala, el goteo en donde se acaba perdiendo el agua, ¿no? O sea, siempre sabemos que es en ese traslado de conocimientos, de recursos, etcétera, donde la fuente original acaba siendo muy poca, ¿no? Y creo que ahí vale la pena recordar que otra de las recomendaciones que hizo este comité el año pasado fue fortalecer a los CIPINAS. Y algo me dice que incluso algunos CIPINAS a nivel estado, o sea, secretarías ejecutivas estatales o municipales, quizá ni siquiera lo leyeron y quizá ni siquiera se enteraron de que hubo un espaldarazo así de grande de parte del comité, ¿no? El comité dijo, venga, su chamba es importante. Y cuando hablo de los CIPINAS no hablo nada más de las secretarías ejecutivas, también creo que estamos como en el cambio cultural a nivel institución e institución dedicada a proteger, promover, respetar, garantizar los derechos humanos, se sigue pensando que quizá el CIPINA es su secretaría ejecutiva. Y no, es, ya lo sabemos, todo el sistema, ¿no? Que articula la acción pública de todas las instituciones. Entonces, cuando el comité dice, respaldes el trabajo del CIPINA, está hablando de que se fortalezca la capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública,
para pensar y actuar en clave de niñez, de la Secretaría de Caminos y Puentes Federales, para pensar en la niñez y reportar qué tantos caminos se está habilitando para niñas y niños y no nada más para personas adultas, que la Secretaría de Salud, es decir, que cada una de las secretarías que compone el Estado y que al final todas están en el CIPINA, sientan el respaldo de decir, ustedes necesitan tener los recursos, pero no solo los recursos financieros, ¿no? Y los recursos humanos, sino a veces también los recursos políticos en términos de voluntades y de muestra de voluntades. A veces el tema no es si se tiene o no voluntad política, eso en la reunión en corto, pues a veces las organizaciones lo conseguimos, ¿no? Que te digan, sí, 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 yo estoy ahí por la niñez, ¿quién se opondría, ¿no? A una agenda tan noble, pero la expresión de esa voluntad es la importante, lo que sucede afuera de esa sala de reuniones y no solo expresarla en un discurso, sino sostenerla, ¿no? Al final, sostener la palabra es lo que nosotras las organizaciones entendemos por verdadera voluntad política, ¿no? No nada más la declaración, no nada más el choro, ¿no? Y entender que este sostenimiento de la voluntad es cumplir con la chamba, es cumplir con el mandato de la convención, es cumplir con las recomendaciones que hace el comité, pues es un poco más integral, ¿no? Pero claro, este rollo que se está echando Tania, pues suena muy bien y suena muy interesante, pero yo, ¿cómo le hago para que en Chilpancingo, que tiene estas broncas y estos recursos y estas personas, pues ese gran escenario se materialice? Déjenme hacer una pausa para explicarles un poco cómo trabajamos en Redim para que a partir de ahí lo que les diga, lo que les voy a decir a continuación tenga un poco más de sentido. ¿Cómo voy de tiempo? Redim, como su nombre lo dice, es una red de organizaciones de la sociedad civil, CEINAC, una de ellas, por ejemplo, en donde organizaciones a ver, somos 90 organizaciones de 20 estados en el país, nos agrupamos para entender, documentar, observar, proponer, etcétera. Entonces, en el equipo de quienes desde Redim mantenemos contacto con las organizaciones, pues estamos al tanto de qué se está haciendo en Los Cabos, pero en Pachuca, pero en Oaxaca, pero en Oaxaca Estado o Oaxaca Ciudad, ¿no? Entonces, tenemos esa dimensión como de vinculación a partir de lo que las organizaciones hacen, nos comentan, nos invitan, etcétera. Pero también tenemos otra herramienta de incidencia, pero antes de la incidencia está el análisis, que es nuestra estrategia basada en datos, ¿no? Y vamos observando todos los indicadores como para hacer un contraste de en qué estado de salud están los derechos de la niñez en función de datos duros, ¿no? ¿Cuántas personas de menos de 18 años están reportadas en el sistema de salud por lesiones? ¿Cuántas están reportadas en el Sistema Nacional de Búsqueda como desaparecidas? ¿Cuántas niñas y adolescentes están ya no casadas, porque se prohibió por ley, pero unidas en unión libre, lo cual en realidad nunca quiere decir tanta libertad? ¿Cuántos embarazos adolescentes estamos viendo? Y a partir de la observación de esos indicadores, vamos construyendo un diagnóstico de cómo está el país. A veces, cuando se puede, no siempre podemos hacer el zoom tan fino, digamos, pero cuando se puede a nivel municipal también, al menos estatal, tenemos ese mapa como un mapa de calor. Incluso ustedes lo pueden ver, Redim tiene un blog que es público, hoy por hoy, es de uso amplio, ni siquiera... bueno, pedimos que se cite, pero ni siquiera se trata de que se hable tanto de Redim, sino de lo que ahí se está diciendo, en donde ustedes pueden ver literalmente en mapas de calor una República Mexicana y de qué colorcito está Jalisco, de qué colorcito está Quintana Roo, de qué colorcito está Nuevo León, etcétera, en función de los distintos derechos, ¿no? Pero también monitoreamos cómo están los IPINs, ¿no? Entonces tenemos otra herramienta en donde le damos seguimiento a cómo están funcionando los IPINAS. Por ejemplo, hizo pública su convocatoria a organizaciones para formar parte de,
cuenta con un consejo de participación de niñas, niños, adolescentes. La ley estatal está armonizada con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes. Una serie de indicadores que nos hablan de cómo están los IPINAS a nivel de los estados, a nivel de los municipios, a partir de la información que es pública. Y por ahí un llamado, ahora que perdimos al INAI, pues por hablar de transparencia proactiva, ojalá eso se haya alcanzado a entender, también necesitamos que los IPINAS releven su información porque con eso las organizaciones podemos ir haciendo este monitoreo y darnos cuenta de cómo están, ¿no? Y entonces en función de este análisis que les comento, también por nuestras colegas que son enlaces, por ejemplo, hay una compañera en Redim que es Enlace Sur para los estados del sur, Enlace Centro, Enlace Norte. También a veces hemos participado como organizaciones dentro de los IPINAS y esa experiencia de participación en estos espacios pues también nos ha dado alguna dimensión sobre lo que ahora voy a exponerles y es un poco más los retos. Intenté empezar por la parte de si podemos, ya tenemos con qué, ya se construyó el edificio, ya está el pellizquito de la rebanada de presupuesto tenemos. Ahora, ¿dónde están los desafíos? Creo que esto más que verlo como un ataque por parte de las organizaciones, hay que entenderlo en el sentido de la evaluación de cómo han evolucionado estas instituciones y concretamente este sistema de protección, porque es muy reciente, les decía, ¿no? O sea, es reciente la ratificación de México de la convención. Bueno, ya no sería joven, ya sería persona adulta, pero digamos que en términos de un cambio cultural puede tener pocos años, pero el CIPINA tiene muchísimo menos, ¿no? Entonces es normal hasta cierto punto que cierta generación incluso de personas servidoras públicas pues no les suene y no sepan si el CIPINA se come con cuchara o con tenedor, ¿no? Pero digamos que este sistema, entendido como algo que tiene que echar su raíz de un CIPINA nacional a un CIPINA estatal, a un CIPINA municipal, es ahí donde hemos visto, les decía, como el Cutzamala, que el chorro de agua se va haciendo gotita, ¿no? Uno de los desafíos principales que vemos, los CIPINAS a nivel estatal a veces tienen un buen respaldo, forman parte desde un diseño de institución de un buen ejercicio. En nuestro entender, los IPINAS tienen que estar en el órgano de gobernanza, precisamente porque les toca sentar a la mesa a la Secretaría de Salud, a Guardia Nacional, en el caso del CIPINA a nivel nacional, ¿no? Por eso es importante que estén en el órgano de gobernanza. Los estados en donde el CIPINA depende del DIF, pues son juez y parte, ¿no? Y la jefa tendría que ser alguien a quien le haga recomendaciones. Es difícil, ¿no? Pero digamos que en otros muchos estados hay un buen diseño, hay una ley, hay incluso recursos. Pero ¿qué no hay? No hay suficientes recursos humanos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en Chiapas, el CIPINA no solo depende como estructura, sino la secretaria ejecutiva es la misma persona que la persona encargada de la Dirección General de Derechos Humanos a nivel de la Secretaría de Gobierno del Estado, ¿no? Y además tiene como equipo a una persona, fíjense, para un estado como Chiapas, del tamaño de Chiapas y con las broncas de Chiapas, tiene a una persona para tener estas dos cachuchas, derechos humanos y CIPINA, y de pronto algunos apoyos administrativos, etcétera. Pues obviamente la convención y las recomendaciones del comité se sienten como la roca del pípila, ¿no? O sea, ¿cómo le va a hacer esta gente para que con recursos acotados, con tiempos limitados, con personal acotado puedan cumplir con este mandato? Imposible, ¿no? Y me voy ya más rápido para que tengamos un ratito de diálogo y de intercambio. Esta imposibilidad ha hecho que muchas veces a nivel municipal observemos que no se construyen rutas integrales de atención porque no hay una comprensión del rol propio en las personas que pueden quedar al frente de un CIPINA a nivel municipal, ¿no? Hay una falta de comprensión de cuál es el sentido de su trabajo, de en qué se inserta, hay incluso a veces muy baja comprensión de cuál es el propio sistema, ¿no? Pues llegan porque hubo un pacto en las elecciones o porque participaron de la campaña o etcétera, y no siempre hay ni enfoque de derechos, ni mucho menos enfoque de derechos de infancias, ni conocimiento del sistema y de cuál es el rol que desde el municipio se puede tener, ¿no?
necesitamos ver que haya cada vez más comprensión y apoyo de los presidentes municipales. Fíjense, las organizaciones pedimos el apoyo a las y los presidentes municipales para cumplir con lo que tienen que cumplir. Pero bueno, ¿cómo podría materializarse esto? Para que no suene nada más a queja. La forma en la que nos gustaría verlo cada vez más es siguiendo un poco la ruta de la política pública. Empezar el trabajo haciendo un diagnóstico, reuniendo la información, como lo hace el comité, a ver qué dicen las organizaciones, qué dicen las universidades, qué me dicen los datos del INEGI, entonces tengo un diagnóstico sobre cómo está la población que debo de atender. Después de eso, hago un programa a nivel de los estados estatal, a nivel de los municipios, empato lo más posible, hasta eso es parte de la chamba que ya está un poco adelantada, empato mi programa municipal con el estatal, de todas formas los del estatal ya hicieron un empate con el PRONAPINA a nivel nacional y con el Programa Nacional de Desarrollo. Breaking news, como se dice, nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo quedara la República de y para las niñas, niños y adolescentes. No estaba, se les andaba olvidando, tuvimos que hacer mucho en plenos días de Reyes Magos, etcétera, pero ya quedó. Entonces, a nivel municipal y estatal, se puede y se debe acudir a ese Programa Nacional de Desarrollo, que hoy por hoy es el que opera la posibilidad de la política pública y en buena medida el que determina los recursos, ¿no? También la parte del presupuesto. Entonces, pensamos que a nivel municipal se puede y se debe hacer un plan de trabajo inmediato en función de esto. Es decir, siempre podemos complejizar todo lo que queramos. Vivimos en México, tenemos pensamiento barroco. Claro que siempre podemos complejizar al máximo todo, pero si tenemos claridad de que nuestro mandato tiene un tiempo acotado, hay que acudir a construir un plan de trabajo inmediato. A veces, a nivel municipal, el cargo es de 3 años al frente de una secretaría ejecutiva. Pues claro, los presidentes municipales se van con la idea de, o incluso las personas al frente de las secretarías ejecutivas van con la idea de, pues a ver, por ley tengo que sesionar 2 veces al año, en 3 años eso quiere decir 6 sesiones, pero como una es la de instalación, pues en realidad sesiono 5. Obviamente no se instala en su modus operandi si es entendido como 5 reuniones en todo mi mandato, ¿no? Con todas las cosas que tengo que hacer, con la cantidad de broncas que hay a nivel municipio, eso se desdibuja, ¿no? Pero entonces construir un plan de trabajo inmediato, obviamente no construirlo desde mi inteligencia en mi escritorio, sino construirlo participativamente, lo cual también es un deber. Y participativamente es escuchando a las organizaciones, pero también escuchando a niñas y niños, pues es algo que se puede y se debe de hacer, ¿no? Empatando con estos otros niveles que ya les decía. Se debería incluir ahí y se podría incorporar las problemáticas que van observando, de manera que no sientan que son dos cargas, como tengo que hacerme cargo ahora de este programa municipal de derechos de niñas, niños y adolescentes, y además tengo las broncas que me están contando aquí y allá y allá. No, intentar hacer una herramienta y una ruta de trabajo que empate las dos cosas, ¿no? Otra de las cosas que pensamos que puede ser muy útil es la de disociar la idea de cumplir con las formas de vivir en el formalismo. Por supuesto que se tiene que cumplir con las formas, porque para eso está la ley, para eso están las normas, y claro que los CIPINAS deben instalarse, sesionar, levantar actas, pero no es ese formalismo el que le da vida a un CIPINA, ¿no? A veces les diré algo, hay estados en donde los sistemas funcionan mejor, no por comisiones del CIPINA, sino que se arman por otro lado y por otra ruta mesas interinstitucionales. Pues muy bien, adelante. Si en ese estado esa es la forma de trabajo y de pensamiento que opera, adelante, pero en esos espacios en donde se pueden ir materializando pactos, vinculaciones, acuerdos concretos para atender a la población, pues adelante, ¿no? Otra recomendación que quisiéramos hacer es no quedarse en la cabecera municipal, ¿no? Ir a las localidades. Es a veces ahí en donde se dan las mayores broncas, donde hay mayores necesidades, donde están los desafíos. Entonces, no quedarse con la idea de que ya, como yo ya soy municipal, y de por sí me siento chiquitito frente al enorme estado y al mega enorme país, pues ya, yo soy el último eslabón. Pues no, es en las comunidades, ¿no? Y es en las localidades, y para eso también, aunque sean pocos los recursos, pues un carrito o vale de gasolina o etcétera, para ir a la comunidad. Recuerden que los derechos no tienen que ser algo que persigamos las personas, ¿no? Hay que ir a las personas para garantizarlos. Estoy recordando un caso, por ejemplo, de en Veracruz. Conocimos el trabajo del CIPINA ahí,
y nos llamó mucho la atención que tenían muy clara la población NAPES. NAPES quiere decir niñas, niños, adolescentes con personas privadas de la libertad o referentes privados de la libertad, y fue una muy grata sorpresa descubrir que pudieron, con los recursos que tenían, pues es Veracruz, ¿saben? No Nuevo León, o sea, no había grandes capacidades económicas, pudieron construir un mapa de cuáles eran los, cuántos y dónde estaban esos niños, niñas, adolescentes que tenían algún referente privado de la libertad y que tenían que hacer un abordaje también con ese grupo de población. Eso es algo que se puede hacer desde el CIPINA. Y como les decimos a veces a las personas funcionarias públicas, pues no sientan que están haciendo un extra, porque al final eso va a venir en el examen, ¿no? El día de mañana, cuando tengan que armar un informe, cuando les pide el gobernador o cuando le, si eso es lo que reportan, están reportando bien. En México tenemos la grave enfermedad de la informitis y entonces pensamos que tenemos que informar todo lo que hicimos. No, los indicadores más eficientes son los que informan o dicen cómo lo que hiciste cambió para mejor las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes en este caso, y en qué medida lo que hiciste se alineó con esos compromisos que ya tenías en tu proespina, en tu pronapina, les voy a decir más, incluso con la convención. Por eso es importante conocer la convención, por eso es importante conocer las recomendaciones del comité, porque también vienen en el examen. Entonces, si al final de una gestión colocamos o al final de un año colocamos en el informe anual qué hemos hecho para cumplir con las recomendaciones del comité, les aseguro que les van a poner palomita, ¿no? Eh, la dimensión estatal y la dimensión municipal. Uy, ahí voy. Claro, a veces son dimensiones muy complejas, muy grandes. Hidalgo, pues tiene un estado de complejidad intermedio, me atrevo a decir. No es como, yo que sé, Baja California, que tiene 4, bueno, ahora 5 municipios, pero tampoco es Oaxaca, ¿no? Pero algo que ha funcionado a veces es organizar por regiones el seguimiento que se da a los IPINAS municipales. Entonces, claro, a las personas que están en el nivel estatal les toca coordinarse mucho con el nivel nacional e incluso escuchar a sus colegas de otros estados. Eso, déjenme decirles, durante el sexenio pasado que el CIPINA pasó por este momento medio complicado que ya les decía, eso fue lo que sostuvo al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La capacidad de permanecer, de mantenerse de los CIPINAS a nivel de los estados. Claro, reuniones semanales, a veces nos invitaron a participar en ellas. Muy importante que la de Oaxaca escuche a la de Yucatán y a la de Michoacán, y etcétera. Ese es un buen nivel de intervención, pero después hay que volver al territorio. Y entonces, estados muy grandes, donde las cosas se complejizan, suelen organizar por regiones, ¿no? Y entonces convocan a mi región sureste, a mi región norte, ¿no? Y le pueden ir dando mejor seguimiento para no perder esa proximidad y ese contacto del CIPINA a nivel estado con el CIPINA a nivel municipios, ¿no? Tiene que haber mejor comunicación y tiene que haber mejor coordinación. Y son dos cosas distintas y las dos cosas se deben de dar, en nuestra opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer este acompañamiento también ayuda a no replicar los errores de la centralidad. Si México de por sí es un país muy ombligocéntrico, que de los estados repitan esa práctica, pues sería un error, justo cuando tienen mayor posibilidad de entrar al territorio. Entonces, comunicarse y coordinarse con los CIPINAS municipales resulta fundamental para no replicar otra forma de centralismo, que es pues, el centralismo en el Estado y en la ciudad capital, ¿no? Y última idea. Todas las personas servidoras públicas y todas las personas que nos dedicamos a niñez y adolescencia debemos activamente erradicar la noción de que un sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes son reuniones y que al final el resultado son actas firmadas. Me parece que ahí está la verdadera crisis de los IPINAS. Quedarse con la idea de que pues ya hice mi chamba porque sesionamos, hicimos otra reunión, salieron las actas, se hicieron los acuerdos, se firmaron los acuerdos. Eso es haber hecho la parte formal de la chamba, no haber resuelto los problemas. No me voy a repetir de lo que ya he dicho, pero creo que hace sentido en esta medida, ¿no? Y si la capacidad de articulación interinstitucional no es por comisiones, sino tiene otras formas, pues también para eso el federalismo, por mucho que nos dé broncas, se inventó,
para que si en Oaxaca se organizan de una manera mejor o en Hidalgo se organizan de una manera mejor, eso se respete y se lleve, pero siempre y cuando los resultados estén haciendo que mejore la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y no confundirnos con el hecho de pensar que cumplimos con nuestro trabajo porque hubo un paquete de actas que se firmaron y un paquete de reuniones que se celebraron y listo, se acabó nuestro trabajo. Y bueno, ultimísima idea, una relación entre las Procuradurías de Protección o las unidades de primer contacto para que cuando haya violación, para que esa protección integral no solo sea preventiva, sino que cuando ya hay violaciones a derechos de niñas, niños, adolescentes, haya personal capacitado con enfoque de derechos, con recursos. No quiere decir tener lana, quiere decir tener un buen directorio de contactos, buenas alianzas para poder derivar a la niña, al adolescente, etcétera, con recursos laborales también, para que en cuanto haya violación a los derechos humanos pueda haber una buena atención. Y atención quiere decir, cierro ya con esto, recursos financieros, recursos humanos, pero también voluntad en el sentido que ya lo exploramos, ¿no? Y pues listo, hasta ahí le dejaría en esta parte. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Tania. Bueno, vamos a abrir un espacio de diálogo para quienes tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que nos acaba de compartir Tania. Pueden abrir sus micrófonos, colocarlo en el chat. Igual, quienes están siguiendo la transmisión a través de Facebook, pueden igual comentar si tienen alguna duda o comentario para Tania. Muchas gracias. De no tener algún comentario ahora mismo, igual recordarles que nos los pueden hacer llegar. Nosotras se los compartimos igual a las personas que nos han compartido estos temas el día de hoy para que puedan dar respuesta. Pero bueno, por acá ya tenemos una manita levantada. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes. Específicamente en el contexto de las recomendaciones, en el caso de los municipios, entiendo que también pues, es en los estados, ¿cuál vendría siendo como que la consecuencia en dado caso de no atender esas recomendaciones, hablando en el contexto de lo que nos explicaba la licenciada, ¿no? No nada más como para cumplir, sino pues también para entender eh, qué es lo que pasaría. Entiendo que en algún momento pues hablamos, ¿no? De que te podrían citar a lo mejor a nuestro presidente para explicaciones ante los legisladores, el por qué no se ha dado cumplimiento a tal o cual situación, pero en ese contexto sería más que nada, ¿no? No sé si hay otra o algún comentario y sumamos o comentamos esta. Pues ya. Gracias, Elizabeth, por tu pregunta. A ver, las consecuencias yo las mediría en dos sentidos. Uno, en el sentido como de sumatoria de cuál es la consecuencia que le puede implicar a México como país no cumplir con esas recomendaciones. Y al final entender que es hasta el desgranado a nivel municipios que se cumple ese gran mandato, pues es importante entenderlo, ¿no? Y sé que a veces en los municipios, no, bueno, yo vivo en una ciudad muy grande y no siempre tenemos la humildad, los chilangos, de sentirnos en un lugar chiquito, pero en los lugares chiquitos a veces tenemos la sensación de que eso no se relaciona con los grandes tiros que se echan allá arriba en el Olimpo o en Ginebra o etcétera. Pues hay que saber que sí, ¿no? Que al final todo esto suma y el tipo de consecuencias que pueden tener el no cumplimiento de las recomendaciones. Pues es de distinta naturaleza. Te diría una de carácter político, que las organizaciones, la academia, la comunidad internacional observamos, ¿no? Y damos seguimiento a esto. Ya hay repetidas veces en donde se incumple con algo, puede haber solicitudes de audiencias, ¿no? Por ejemplo, en el sistema interamericano, esa es una de las herramientas y hay una de las hipótesis para la solicitud de audiencias que tiene que ver con incumplimiento reiterado
de recomendaciones. Y eso cuando sucede ya no es como, uy, CIDH, te pido una audiencia, sino esas se convierten en algo mucho más urgente. Las recomendaciones del comité también, si las miran, y les recomiendo que las vean, porque son hasta breves, o sea, creo que son 17 cuartillas, o sea, son una cosa realmente digerible. Están agrupadas por medidas de atención urgente y medidas de recomendación general, ¿no? También tiene una consecuencia más grave a nivel político, sobre todo, no prestarle atención a esas recomendaciones que son como medidas de urgente atención, ¿no? Así se llaman, o medidas de atención urgente, dependiendo de la traducción. Y ese impacto político puede tener distintos grados de consecuencia, a veces llegando a sanciones económicas. Por poner un caso que hemos visto en las noticias ahorita, si el descontento que ya empieza a manifestar el sistema de Naciones Unidas sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza sigue creciendo, la consecuencia puede llegar en el caso y fíjense, a México le tocó sesionar un viernes y el lunes le tocaba a Israel. Pues eso puede implicar sanciones a veces económicas a nivel internacional, digamos en los países así, ¿no? Pero a nivel pues, más nacional y más local nuestro, eh, la implicación que tiene es también, quiero pensar que la de la condena social, el repudio social. Por eso las organizaciones hacemos lo que hacemos, no nos lo tomen a mal, señalamos lo que no se hace e intentamos construir una opinión pública favorable a los derechos de la niñez, no favorable a ningún gobierno, no favorable a ninguna persona en ningún cargo público, sino favorable a los derechos de la niñez, ¿no? Y estas consecuencias a veces pueden ser para las personas que están, pues eso, en una carrera política, pues pueden tener un peso no económico, pero en términos simbólicos, pues también muy pesado, digámoslo así. Y en la parte un poco más formal, también es cierto que existe la ley de responsabilidades del servicio público, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ahí también hay una herramienta de exigibilidad para que si no es por las buenas, pues sea por las formales, digámoslo así, ¿no? Pero siempre en temas de derechos humanos y de construcción, pues de la dignidad de las personas, intentamos las organizaciones, aunque a veces nos vean muy peleoneras, intentamos que sea por esta primera ruta, ¿no? Ahí tienes tu micro cerrado. Ok, gracias. México en este contexto ya ha tenido específicamente, la verdad en ese aspecto sí no me he estado actualizando, pues precisamente como dice usted, tenemos que leer también para saber el contexto, ¿no? México en ese sentido ya ha habido algo en específico en el cual se haya hecho esas recomendaciones. No sé si entiendo bien la pregunta, que se haya hecho algo en específico sobre algún tema, digamos, Ajá, sí, México con el tema de la niñez, recomendaciones, algo de incumplimiento, Sí, bueno, las medidas de atención urgente algo de que las sea como que últimas. focos ahí rojos. Ya entendí. Las medidas de atención urgente vinieron a nuestro país en distintos temas o en distintos grupos de población o interseccionalidades. La niñez migrante fue uno de los puntos de atención, ¿no? Eso fue uno de los focos rojos que se dio, pues porque suceden múltiples vulneraciones a derechos. Entonces, la salud, la educación, la vivienda, todo entra en jaque y pues sabemos que la condición en la que viven chicas y chicos es ruda, entonces ahí vino un primer bloque. Otro tuvo que ver con los datos de violencia, ¿no? Violencia armada, lesiones, violencia entre pares, violencia en las escuelas, o sea, todo el gran bloque de violencias ahí estuvo. También por eso, otra de las comisiones que está casi siempre presente en los IPINAS a nivel estatal es la COMPREVNA, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, y a veces es ahí también, ojo, se los paso como tip, en donde hay más recursos alianza, es decir, en el trabajo de la Compremna le va a entrar UNICEF, le va a entrar la Secretaría de Educación Pública, le van a
distintos intereses, porque erradicar eso es importante. Otro que me gustó mucho y que a veces necesitamos que nos lo digan desde afuera, tiene que ver con la no discriminación, con hacer un llamado a que esa brecha de pobreza que vive la niñez indígena, y en Hidalgo hay datos bien duros sobre esto. Hidalgo es uno de los estados que puede no ser Chiapas o Oaxaca, pero la brecha de desigualdad entre infancias indígenas e infancias no indígenas es bien seria, ¿no? Entonces hay una recomendación también en ese sentido. Y otra orientada a expresiones más graves o incluso violaciones graves a derechos humanos o de lesa humanidad, que tenían que ver con reclutamiento por parte del crimen organizado, reclutamiento y utilización, ¿no? Ustedes que saben bien de Huachicol y de cómo sucede esto en los territorios, no es nada más crimen organizado y reclutamiento, sino también utilización, y desapariciones. Además, el comité sesionó justo un 30 de agosto, Día Internacional de las Desapariciones de Niñas, Niños. Entonces ahí también el comité puso una señal de alarma, ¿no? Gracias, muy amable. Con gusto. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, es momento, y si no, vamos a ir cerrando esta sesión. Bueno, creo que de momento no hay ningún otro comentario o duda. Tania, te agradecemos infinitamente esta participación. Es muy importante y significativo para la construcción del proyecto que están elaborando ahora mismo las personas estudiantes de este diplomado. Y bueno, pues nos despedimos con la presentación de una constancia para ti, que también vamos a hacértela llegar. Y esta constancia es por tu participación en el marco del Diplomado en Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en el Espacio Municipal Generación 2025, con la ponencia de rutas y estrategias nacionales y locales que hacen falta para la protección integral de la infancia en México. Pachuca de Soto Hidalgo, 17 de septiembre del 2025, y firma Alan Javín Álvarez Ríos de la Dirección Ejecutiva de CEINAC. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, colegas. Gracias a SIGNAC por seguir abriendo estos espacios de formación que a veces se sientan como regar el desierto con un atomizador, pero hay que seguirlo haciendo, es importantísimo. Y gracias a las personas que asisten, porque también creemos en ustedes y en su capacidad de cambio, ¿no? Por eso dedicar este tiempo a esto que hicimos hoy. Muchísimas gracias. Muy linda tarde. Muchas Igualmente. gracias, Gracias, Tania. Tania. Qué gusto escucharte. Saludos.